días, amigos. Tenemos aquí en Curiositas TV una persona de las que seguramente ustedes han escuchado al menos hablar de su trabajo y de su revista. Hablamos de Jesús Locampo, periodista, editor y también, si no me equivoco, estudió magistratura. Nació en León. A los 14 años llegó hasta París y finalmente se estableció en Madrid. Director de la revista 10 Minutos hasta el año 1991. En 1998 se convirtió en el subdirector de Lectura, la famosa revista que todos teníamos en casa, junto al Marca y al TP. Eran las tres revistas y también el caso más conocidas en aquella época en España, que todas, con cariño, marujas, conocían y decían que las tenían en el salón de su casa, ¿no? Nos llenó miles de corazones, miles de chismorreos, miles de aventuras de famosos y no famosos que seguramente sin él no conoceríamos. Estuvo de comunicador en más de 14 periódicos a través de sus tiras, a través de sus escritos, siempre hablando. Y tenemos que destacar de los libros que ha hecho, que son bastantes, dos de ellos. El que nos hablará de ello, que es La cosecha negra, y Un asunto delicado. ¿Qué nos puedes hablar de estos dos libros, Jesús? Mira, el primero, yo cuando termino como periodista, digamos, me jubilo, por fin consigo dedicarme a lo que realmente me gusta, que les pasa a todos los periodistas igual, que es escribir. Y me decido por la novela negra. La primera que escribo es Las chicas de licor de hierbas, que es una cosa extraña a mí, tanto en periodismo como ahora escribiendo, me gusta innovar, porque me aburro a hacer lo que ya se ha hecho. Y entonces en Las chicas de licor de hierbas, cuya portada, te la pongo aquí porque hay otra pirata por ahí y no quiero que nadie se equivoque, esta es la portada auténtica. Entonces, en este libro, en esta novela, mezclo el color negro con el color verde. Es decir, es mezcla de novela negra y novela erótica. Hay unas publicidades que dicen que Las chicas de licor de hierbas es la novela negra con más sombras que Grey, pero vamos, es como siempre un poquito por publicidad. Pero sí que todo el mundo que la ha leído, los que sí la han leído, cuando voy a las firmas, eso me lo dicen, que es más allá de una simple novela negra. A partir de ahí, el último que se ha sacado en el año 2023 es Un asunto muy delicado, que es un asunto muy delicado como su propio título indica. Evidentemente es muy delicado. Tanto es así que te puedo contar cuándo nace la idea para escribirlo. Yo tengo un amigo médico, absolutamente, como casi todos los médicos, absolutamente ateo, y me dice, yo soy de León, entonces me dice, quiero conocer la Catedral de León, llévame algún día que vayas y tal. Y me lo llevo y le dejo solo en la catedral, es decir, le espero fuera. El personaje que yo introduje en la catedral y al que recibí no tenía nada que ver, salía pálido completamente. Y me dijo algo que me sorprendió. Dice, mira, yo no creo en Dios, pero si Dios existe, está ahí. Eso me dio la idea para, cuando los que hayan leído el libro se van a dar cuenta, una historia de venganza que yo creo que todavía no se ha escrito hasta ese momento. Una historia de venganza en la cual el lector se va a poner del lado del mal. Y si no, lo apuesto a quien quiera. Terminas poniéndote al lado del mal. Esto es lo que puedo contar de momento. Tú sigue preguntando, pero lo dejo ahí de momento, por no hacer spoilers de ningún tipo. Esperemos, no vamos a hacer spoilers, esperemos que la gente compre esta novela, la lea, la tenga suya, le llegue al alma y al corazón, porque seguramente no tiene la oportunidad de leerla, porque por causa no tiene la oportunidad de leerla. Cuando pueda la compraré, la tendré en mi librería, pero seguramente es una novela que te llega al alma y te lleva miles de caminos sin explorar y te hace viajar en muchos sentidos, ¿no? Otra cosa, Jesús, en todos los años que has estado, por ejemplo, en lecturas, en Hola, en 10 Minutos, en Sorpresa también, háblanos alguna de las cosas más curiosas que te haya pasado como director dentro de la revista.
Mira, hay como anécdotas pequeñas y divertidas, decirte, pues, cosas ya pasadas en el tiempo, pero fíjate, en la época de los años 80 o por ahí, yo acababa de sentarme como director, fui el director más joven de 10 minutos, el más loco también, ya te explicaré ahora por qué, porque solo a la locura o a pues, la juventud es lo que te lleva a de repente romper con la presa del corazón antigua. Yo te decía que no me aburre, lo que es ya está hecho. Bueno, en medio, antes de lo que te voy a contar, la secretaria me avisa de que hay una mujer que solo quiere hablar con el director. Dice, es una mujer y según me dice ella, enjollada, entonces todavía se llevaban pieles y todas esas cosas, ¿no? Entonces los que me conocen saben que yo toda mi vida voy en vaqueros y en zapatillas. No tengo la imagen de un director, afortunadamente, y soy una persona que pasa absolutamente desapercibida, al menos entonces, pero todavía no había salido en televisión, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces entra digo, bueno, pues que pase, porque hay que hablar con todo el mundo, porque nunca sabes dónde está una noticia. Yo te cuento, y tú te lo puedes creer o no, pero te aseguro que es cierto, que esta persona, ya te digo, perfectamente vestida y demás, me dice, yo le voy a contar una exclusiva que vale 2 millones. Estamos hablando de pesetas, años 80. Vale 2 millones de pesetas, pero claro, no se la puedo contar, pues yo sí se la cuento, usted la sabe, y claro, yo no he cobrado. Digo, vamos a ver, si usted no me lo cuenta, ¿cómo voy yo a pagarle a usted 2 millones de pesetas? Claro, es que estoy muy comprometido, porque lo que le voy a contar es muy comprometido. Bueno, te ahorro los 20 minutos de discusión y al final la exclusiva era la siguiente. Mire usted me da 2 millones y yo le ofrezco unas declaraciones exclusivas en las cuales digo públicamente que yo no soy la hija secreta de Lola Flores. Y la respuesta que le di, yo tampoco. Y no voy a cobrar ninguna exclusiva. Es el caso más extraño que me ha ocurrido. Bueno, me pasó otro caso bastante extraño, que fue, es que no recuerdo el nombre del actor, y era un actor típico de aquella época de películas de drogas y demás, y el pobre chaval falleció de una sobredosis. Me trajeron en una agencia, pues el entierro, la novia, al lado de donde estaba enterrado y demás, y 1 o 2 semanas después entra por una puerta. Yo tenía 3 accesos, uno a la redacción, otro a un pasillo y el de atrás conectado con la secretaria. Bueno, pues por una de las puertas entra una persona con una navaja en la mano, que es lo que yo veo, y afortunadamente me pilla de pie. Y entonces, al observar de pie que aquella persona tenía una navaja en la mano, claro, ya me pone en alerta completamente, pero claro, ¿dónde está el director? Claro, ahí me dio el guión ya para seguir. Digo, eso quisiera yo saber, que llevan 2 días que no aparece por aquí. Es que en cuanto le vea le rajo, porque tal. La historia era que él quería cobrar, porque era familiar directo de ese fallecido, y él quería cobrar lo que según él cobraba la novia por haber dado la exclusiva, que era mentira, pero bueno, para él era así, y quería cobrar lo mismo que había cobrado la novia, porque él tenía, al ser familia directa, también derecho a. Eso en cuanto a anécdotas un poco raritas. El tema mayormente, porque ha vuelto a estar de actualidad, hace bien poquito ha salido en televisión, el tema es de la foto que cambió la historia de la prensa del corazón, que la dimos en los 80, en el 80 pero bueno, en la misma semana en que falleció el duque de Cádiz en Colorado, en la pista de esquí de Colorado. Bueno, pues yo di las fotos famosas de Viena de Alberto Cortina con Marta Chavarri. Para hacer esa portada y que no saliera por ningún lado, como me cuentas, que te diga anécdotas curiosas de la profesión y que no se saben, yo encerré al director, al jefe de talleres, que lo teníamos en el mismo edificio, mi maquetador y yo. Los 3 estuvimos encerrados en un despacho mientras hacíamos una portada falsa con un contenido falso para evitar que de ninguna manera eso saliera de allí. Salió a la calle, no lo sabía ni la empresa que sacamos ese tema. Con tan mala suerte de que justo murió el duque de Cádiz y hubo que reducir la portada para poder colocar por encima la otra portada. Es decir, esta es una profesión que es puro veneno, sí que es vocacional.
y dicen que hay una de la profesión más antigua del mundo es la de la prostitución. Yo creo que la más antigua del mundo es la del periodismo, porque siempre ha habido quien ha ido corriendo a contar algo que ha ocurrido. Y en esa lucha hay que llegar el primero a contarlo mejor que nadie, y si no, pierdes la batalla. Hasta ahí. Una de las cosas que la gente se pregunta, o es Vox Populi, es que estuvieron a punto de cerrar el Ola. Estuvieron a punto de cerrarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No. Ahí alguien te ha informado relativamente equivocada. No, el Ola no. Ni el Ola ni ninguna de las cuatro, digamos, que entonces se decían grandes. Aunque fíjate que una de las más grandes, y eso nadie lo dice, es Pronto. Porque es la que siempre ha vendido. Humildemente no aparece en grandes titulares, pero ha tenido siempre una venta asegurada y demás. No, ninguna de ellas está a punto de cerrar. Sí es cierto que ha habido problemas, porque la prensa del corazón hemos sido los únicos en toda Europa que con un éxito apabullante. Problema, que las multinacionales, al ver el éxito que tenían, y estaban casi todas en manos de familias, se presenta la multinacional y a los herederos de esas familias les ponían dinero fresco en la mano a cambio de hacerse con ello. Pero fíjate con qué falta de habilidad. Una vez que tenían el medio que funcionaba perfectamente, lo querían hacer a modo y manera de en sus países, que no funcionaban. Y ese fue el grave crisis. Yo dejé el 10 minutos dirigiéndolo yo con 300, 400.000 ejemplares de venta. Bueno, hoy, vamos, yo no he seguido ya más la historia una vez que eso y demás. Si las cifras que sé que está vendiendo, no ella, los demás revistas y más, a excepción de Ola, ya te digo, y de Pronto, pues sería una barbaridad absoluta conseguir eso. Ahora, bueno, pues una que cayó en manos, en aquel caso fueron los franceses, creo recordar, Hachette, y no a lo mejor por Hachette, sino quizá por los intermediarios, que no sabían del corazón ni lo entendían, pero como eran los intermediarios entre Francia y España, hacían lo que ellos creían que era lo que había que hacer, que era lo que hacían en todos los lados, en toda Europa, y no era lo que le gustaba en España. Nosotros en 10 minutos teníamos en la tercera página firmando a un premio Nobel de Literatura, a Camilo José Cela, en una revista del corazón. Teníamos una parte práctica y una parte informativa. Y éramos los más canallas, digamos de alguna manera. Los primeros que hablaron de separaciones y divorcios en España, pero hablándolo claramente, que ahora dicho así parece un chiste antiguo, pero en aquel momento era duro. Y los primeros fue la Prensa del Corazón, y dentro de la Prensa del Corazón, la revista 10 minutos. Y los primeros que entraron para hablar de políticos y de líos de faldas de los políticos fue la Prensa del Corazón, y dentro de la Prensa del Corazón, 10 minutos. Por eso digo que yo fui un poco loco, aventurero, joven y quizá irresponsable. Pero perdón, que me he ido por las ramas. Contestando a tu pregunta, no, en absoluto no ha habido ningún momento que hayan problemas como para hacer una revista. Ha habido crisis que no era ni por los periodistas del corazón, porque a los periodistas del corazón mayormente nos fueron quitando. Es decir, ¿por qué? Porque uno, si eras director, cobrabas un dinero. Y si tú eres intermediario entre los franceses o los americanos o los suizos, que son los tres bloques internacionales que han entrado en Prensa del Corazón, dicen, yo me gano la medallita aquí, muy fácil, quito X nóminas y pongo a cualquier persona, que yo, sin decir nada de quien hayan puesto. Pero, evidentemente, no tienen lo que los demás teníamos, o sea, en ese momento. Y después se sorprende muchísimo que vayan bajando las cifras, Eso ya ha ocurrido en los 90, fue cuando empezó a ocurrir. Ahora ya estoy fuera de ello y no tengo ni idea, pero tienen todo mi cariño, todos los que están luchando semanalmente por salir adelante. ¿Ha pasado en la revista del corazón lo mismo que estamos viendo ahora actualmente en la salsa rosa de la televisión? Que hay famosos que ofrecen exclusivas falsas con tal de cobrar o sacar dinero a cambio de. Mira, siempre ha habido, y en aquella época había un tipo de personaje que sacaba dinero de una noticia de alguna de las dos maneras. Una,
u ofreciéndola para darla directamente a cambio de X, sin que intervinieran los periodistas de verdad. Yo me crié en la calle, yo he sido reportero de calle y eso me duele bastante. Y yo me crié en la calle, fui reportero, de ahí a redactor jefe, de redactor jefe a subdirector y de subdirector a director. Es decir, me sé la profesión desde los zapatos, que era como se hacía antes, siempre. ¿Cuál es el problema? Si un personaje vende su propio tema, la revista sabe que no va a tener ningún problema con ese tema. Pero los lectores pierden. ¿Por qué pierden? Porque se va a contar lo que quiere contar el personaje, que estará a más o menos distancia de la verdad. Mientras que si lo hace un periodista o lo capta un reportero, tanto de la revista como de una agencia de prensa, eso, por narices, va más cerca de la verdad que lo que vaya a contar el personaje. Porque todos, cuando contamos nuestra vida a nuestros nietos o a nuestros hijos, la edulcoramos y evitamos cosas negativas. Exactamente igual que los personajes. Bien, ha habido personajes, y muy importantes, que sacaban el dinero por dos sitios. Una, dando la exclusiva en un lado, y dos, cuando el otro medio, que no tenía la exclusiva, sacaba algo más cercano a la verdad, pues le metía en juicio. Desgraciadamente, los jueces de este país, no sé en este momento, pero en la época en que yo iba a los juzgados de Plaza Castilla, ya me saludaban los ujieres al entrar, imagínate si había ido veces, no sabían de cómo funcionaba la prensa del corazón. Y entonces yo recuerdo uno de los juicios en los que a mí me trató de meter para adelante por desacato uno de los jueces porque la agencia de prensa que me lo había vendido, al responder a una de las preguntas, dijo, bueno, estas fotos son robadas, etcétera, etcétera. ¿Quién las publicó? 10 minutos. A ver, el director de 10 minutos. Y me pregunta, ¿usted ha robado esas fotos? Digo, perdón, ¿cómo voy a robar fotos? Digo, perdone que le explique lo que significa fotos robadas. Tal. Usted no me tiene que explicar nada. Usted se calla o entra en desacato. Con ese nivel, pues evidentemente que salía perdiendo siempre la prensa. Y han cobrado muchísimo dinero, bastantes personajes, precisamente porque se hacía como se hacían los juicios. ¿Cuál ha sido el personaje que te ha entrado más en el corazón o te ha llenado más para explicar tu vida? Pues mira, cuando la conoces, y eso te lo van a decir todo el mundo, cuando la conoces en persona, desde a mí me recibió en su casa, en chándal, que eso ya es una exclusiva, pero estábamos hablando para una negociación para lecturas porque queríamos contar con ella como colaboradora, luego no sé si se llegó a término, pues ya entró en aquel momento Julio Bou, que estará en la memoria de todos los catalanes la época en que dirigió lecturas Julio Bou y demás. Y me pidió Julio de acompañarle para hablar con Isabel Preisler. Fuimos a su casa y tanto Julio como yo salimos enamorados, pero no enamorados en ningún sentido, enamorados que tú me has dicho que te llega al corazón. Pues una persona que divertidísima, nada que ver absolutamente con la imagen un poco de porcelana, sino una persona con un encanto espiritual, interior, no te lo sé explicar bien, porque es algo meramente circunstancial en ese momento. Bueno, un encanto. Y sabiendo lo que hemos publicado todos, pues unas veces le hemos dado un poco de caña, fíjate yo desde 10 minutos la cantidad de caña que le habré dado a ella y a sus hijos. Bueno, pues un encanto. Es uno de los personajes, y el segundo es la reina Sofía, que en su momento yo fui a cubrir un viaje cuando era reportero, un viaje de los reyes a los Países Bajos, y yo tenía que hacer, yo soy plumilla de toda la vida, yo era de escribir, pero en ese viaje me encomendaron llevar una cámara también y fue mi bautizo también de fotógrafo, con 4 explicaciones. En aquella época las cámaras como eran la Berlisa, no sé si te acordarás. Sí, tengo una Bueno, aquí yo. pues fíjate de lo que te estoy hablando. Y yo estaba desquiciado porque salieran bien las fotos y demás. Y recibí un codazo de uno de los compañeros cuando estábamos haciendo algo, total que mis gafas se fueron al suelo y se desguazaron. Bueno, al día siguiente teníamos un acto, yo de ahí salí pitando a encontrar yo sin saber ni alemán, ni inglés, ni holandés, ni la madre que yo solo sé francés, que es lo que hay que saber en esta vida. Bueno, por el bachillerato, que era lo único que daban antes.
Total, que yo me llego y encontré una óptica que estaban bajando creo que era en Ámsterdam, bajando la persiana ya, y me colé por dentro, me tiré en plancha, me colé por dentro, y con lo que me quedaban los cristales, bueno, me hicieron una historia, pagué un dineral, pero tenía las gafas para poder seguir trabajando. Al día siguiente, la reina Sofía, que estábamos en un acto creo que era de un colegio que ella presidía junto con la reina, no me acuerdo ya del nombre, de la reina de Holanda en aquel momento, la reina Juliana, no me acuerdo. Él me hace así, que me acercara. Yo mirándome aquí, digo, no será a mí. Efectivamente, me acerco a ella y me dice, ¿cómo conseguiste arreglado las gafas ayer? O sea, se había quedado fíjate que estábamos relativamente lejos. Un detalle que dices, pues te enamora, evidentemente. Y son los dos personajes, después muchos más, pero digamos destacables por comentar ahora mismo serían esos dos. ¿El más agrio? Pues mira, el más agrio no voy a decir el nombre, pero he tenido varios en los cuales me han llamado por teléfono sin saber que era yo quien estaba dirigiendo la revista, han llamado al director, me he puesto yo, con lo cual, sin decir nombre, lógicamente, porque era hablar con el director, bueno, pues hablar con el director, amenazándome de todo tipo porque me iban a meter para adelante y demás. Cuando te enteras del motivo es porque, según ellos, pues les habían, los fotógrafos o lo que sea, que se le habían hecho alguna picia para conseguir el reportaje. Cuando yo les consigo explicar, después de que no había manera de que me dejaran hablar, cómo funciona la prensa también, que es que tú compras a una agencia de prensa, tú no sabes lo que ha ocurrido allí, tú compras el resultado, con lo cual, digo, ahora haz lo que quieras, pero es que uno de los personajes, su primera entrevista en la vida se la había hecho yo, y era el personaje que me estaba hablando de va para adelante, cuando digo, que soy Jesús, que es Jesús, Jesús Locampos, la madre de Dios, pues que yo no sabía que estabas dirigiendo tú a una hora y tal. Bueno, venga, frenaré, pero que conste que ya estaba en abogado en la historia y tal y cual. Es decir, es más que agrios, agridulces. No he tenido una historia para nada. Amenazas, sí. Veladas, de medio lado. Cositas como tu coche es blanco, matrícula tal y está aparcado en tal sitio. Es la más gruesa, digamos, y era una época de bastante movida, bueno, Madrid, en toda España, de un tema que para qué recordar. Con lo cual te decían, mírate los bajos. No había nada, ni nada de nada, pero era una amenaza para tratarte. Otra de las, otra de las preguntas que te quiero hacer, hoy en día es muy habitual ver futbolistas famosos pasar por Hacienda porque no han pagado, porque deben dinero, pero en aquel tiempo convulso que dices tú, hubo un personaje público que llenó miles de páginas sobre el tema de Hacienda, que era Lola Flores. ¿Cómo se vivió? Porque, por ejemplo, revistas como El Jueves incluso regalaban unas bragas para pagar la deuda de Hacienda de Lola Flores. No sé si te acuerdas. No, sí, claro. Y cuando salió pidiendo si los españoles pagaran una peseta. Sí, sí. Claro. Pero tú fíjate que aquella época fue una jugada, yo creo que la pobre Lola fue el peón para una gran jugada de ajedrez que era meternos el miedo en el cuerpo. Hombre, no, yo creo que un país se le educa. Hemos pasado en la dictadura, no se pagaba una peseta, a mí nadie me ha explicado qué pasaba para que hubiera carreteras y más como había. Bueno, pero había eso. Y hemos pasado a otra fórmula en la cual todas las campañas que había entonces, no voy a hablar de las de ahora, pero las que había entonces, eran basadas en el miedo. Ya sabemos todos que la política, a nivel tanto nacional como internacional, funciona muy bien el miedo, siempre. No sé qué decirte. Mira, los periodistas, los que trabajábamos en medios y todo, a mí me tocó pagar un dineral, pero un dineral, porque a mí, quien me pagaba, no voy a decir el medio, quien me pagaba, a mí me pagaba como normal un X más un plus, es decir, la nómina más un plus para hacer la cantidad final que habíamos acordado que yo tenía que cobrar. Yo y todos los compañeros. Pero yo, claro, pues como lo viví en mi propio, pues ya está. ¿Qué ocurrió? Llegó Hacienda y dijo que eso no era normal, pero se hacía en todos los lados. Y lo hacían las empresas, no los currantes. Pero los currantes, a nivel individual, tuvimos que pagar algo que estaba mal hecho por las empresas.
Esa fue la época de Lola Flores. Es decir, ahí se abrió, hubo todo el mundo aprendimos lo de Hacienda, lo aprendimos gracias por la desgracia que le pasó a Lola Flores. Y a muchos más, que no está a lo mejor contado, pues yo te he contado. Mi caso, el caso de todos los reporteros que estábamos en 10 minutos, los que estábamos en lecturas, los que estaban en Hola, etcétera, porque había unos pagos que era habitual y no de un día para otro cambiaron la película y cambiaron la ley. Pero hombre, yo creo que sin un periodo de que las empresas lo supieran, pues la empresa tampoco lo sabía, eran una tradición y una fórmula de pago. Y ahí fuimos para adelante todos, personajes, y bueno, ha ocurrido en televisión hace pocos años, lo mismo. Es decir, porque había gente, tertulianos y demás, que cobraban como empresa por una fórmula que era habitual. Y han ido y están pagando todavía deudas. Es decir, pero ¿quién tiene la culpa ahí? Porque todos hacemos las declaraciones y todas las historias, desgraciadamente, menos 4 iluminados que saben hacerlo. En mi caso, como soy de letra, no tengo ni idea. Pues con consejeros, con gente que se dedica a ello y cobra por ello. Pero al final el palo te lo llevas tú, sin comerlo ni beberlo, sin saberlo, para ser exactos. Una de las fotos más famosas que sacó la revista fue la famosa del Fondo Lequio. Como cuando llegó la redacción esa foto, ¿hubo algún momento que se dudó en sacarla y hacerla pública? En el caso mío, no estaba claro que no. No solo el Conde Lequio, sino a mí me han llegado personajes mucho más arriba. Y evidentemente Prensa del Corazón, y en aquel momento estaba muy determinado la Prensa del Corazón, que era para mayoritariamente femenino el público, pues era jugártela. Sin embargo, ya ves, luego en Sorpresa, cuando yo dirigí Sorpresa y la fundé y la dirigí, yo saqué el pipón de Pipi con toda la tranquilidad y fue un éxito espectacular. Pero el medio era distinto, es decir, no es lo mismo 10 minutos que Sorpresa. Sorpresa era una revista súper mega canalla, jugando más a divertida y a pecadora y a todo lo que quieras. Pero en 10 minutos teníamos un público que había que respetarlo absolutamente y si no lo respetabas, en el kiosco lo ibas a sufrir, seguro. Entonces, era fácil que te llegara ese tipo y te llegaban cosas sorprendentes y que no debo decírtelas, pero de personajes ya te indico mucho más arriba de lo que era Lequio. ¿La portada más divertida? Pues quizá esa, la del pipón de Pipi, pero ya me lo recuerdan constantemente y Pipi, que es un cachondo mental, muchas veces me dice que no se me olvida la promesa. Digo, ya, pero no cumples. Pues cuando salió y vio el éxito y tal, me llamó dándome las gracias porque, claro, había pegado un boom de popularidad y demás. Y le dije, oye, si ligas mucho, pásame el 10%. Y quedó esa promesa divertida entre los dos, pero nunca la cumplió. ¿Ha habido alguna foto que haya sido robada, pero que realmente haya sido pactada? Mira, ese tipo de reportaje, y no es por evadirme, generalmente un medio no interviene o muy difícilmente interviene. Y si interviene, desde luego, no te lo va a contar el que ha sido director, lógicamente. Pero eso es más habitual que sea una agencia de prensa, ojo, que son las que de verdad dan de vivir a la prensa del corazón. Ojito que hay muchos medios que se olvidan de que viven cada semana gracias a ellos. Bueno, pues yo ya no me voy a meter en lo que una agencia de prensa monte con personajes y demás, si el resultado no es divertido o agradecido para quien lo lee o lo ve, yo en eso no me voy a meter. Hombre, siempre que no sea un tema delicado y que implique a terceros, obviamente, pero si una historia de amor, de más amor o de medio amor, pues bueno. Además, mira, en la prensa del corazón es muy difícil mentir. Pues si tú dices que fulanito o fulanita esperan un hijo, a los 9 meses saben si has dicho la verdad o no has dicho la verdad. Mientras que en la prensa política ya sabes lo que ocurre, ¿no? Pues ya está. ¿Hay algún político que te haya intentado, no sobornar, pero sí presionar para que lo sacaras en la revista? Curiosamente, uno que primero me quería meter para adelante. Es decir, curiosamente,
del partido al que yo he votado toda la vida, que fue lo que más me sorprendió. Pues si fuera del otro, y bueno. Pero es que justo digamos, aquella izquierda que había antes, pues me sorprendió más. Digo, qué pena, pues estáis actuando como la casta antigua y demás. Y entonces, por un hecho tan tonto, pero tan tonto como que en un pie de foto se dijera fulanito de tal, que en aquel momento tenía un poco de popularidad, ya nada, absolutamente nada, pero en aquel momento sí, y era puesto en el pie de foto fulanito de tal, creo recordar que el pie de foto decía exactamente, perfecto, muy bien acompañado. Ese era todo el comentario. Bueno, pues él quería llevar a juicio a la revista porque con quien estaba acompañado era su hermana. Cuando habló conmigo en un nivel de diálogo escabroso, yo le indiqué que si su hermana no era buena compañía, que no entendía yo qué quería decir con eso. No, pero es que la gente puede pensar, digo, pensará lo que quiera, pero lo que pone en el texto es que su hermana es buena compañía, no pone nada más. Usted lo entiende, pues, si yo lo puedo entender lo que quiera, pero si se basa en el pie de foto para meter en un juicio, yo estoy, pero vamos, tiene poca relevancia. Bueno, pues no sé si el personaje en sí, o sus representantes, o sus consejeros o demás, recibí, pasado el tiempo, una llamada diciendo que si podían hacer un reportaje a caballo con el personaje justo en época, lógicamente, de campaña. Y dije que no, claro, que no me parecía buena compañía el caballo para ese personaje. Una de las familias que más ha dado a hablar dentro de Revista del Corazón ha sido la familia Rivera. ¿Cómo se vivió desde la prensa la muerte de Paquirri y todo lo sucedido después? Pues imagínate, a mí me tocó vivir la boda de Isabel Pantoja con Paquirri. Nos dividimos, éramos Agustín Trialasos, que ha fallecido ya el hombre compañero en aquella época, y luego fui su jefe, pues como dirigí la revista, pues era mi redactor. Pero Agustín Trialasos cubrió la parte de Isabel Pantoja, yo me tocó cubrir la parte de Paquirri, de donde se vestían, en el Hotel Alfonso XIII, que salía Paquirri, donde se juntaban las famosas calesas con las yeguas blancas que decía que se publicó y se dijo como leyenda que eran vírgenes también las yeguas. Bueno, imagínate si teníamos contacto con toda la prensa en aquel momento, todos los que nos dedicamos, las 4 o 5 revistas, teníamos absolutamente buen contacto con ellos. Cuando falleció Paquirri de aquella manera en Pozo Blanco, en el traslado ya de Pozo Blanco hacia, ya no me acuerdo hacia dónde iba, y falleció en el camino. Pues fue un zapatazo para todo el mundo. Y fue donde nació, se registró el famoso título de La viuda de España. Y hubo un momento en el que cuando ya todos vivíamos, que hablo del público, todo el público vivía apoyando. España es un país que entierra muy bien, lo decía Rubalcaba, creo recordar, que en paz descanse, que es verdad que somos un país que enterramos muy bien, pero somos un poquito, es decir, con los entierros y con eso y demás, excesivamente morbosos. Y entonces, pues el duelo de Isabel Pantoja era el duelo de todo un país, metafóricamente, de alguna manera. Y, entre otras cosas, porque aquello también daba mucho rendimiento, es decir, a todos, a la prensa escrita, a la televisión, etcétera, etcétera. Y de ser un personaje que todos con un cariño y volcado con ello, a partir de que dio la exclusiva en una de las revistas y que se dijo que había cobrado 20 millones de pesetas de aquella época, y además parece que la gente justo cambió de bando, es decir, el duelo que tenía acompañando con ella cambió un poco de bando y cambió de fórmula de pensar sobre ella y demás. No sé, tú piensas que la muerte de Paquirri lo que trajo es una cantidad se abrieron 20 melones de cómo ella acudió a una actuación de Lolita cuando Lolita se suponía que estaba con Paquirri.
de cómo por el medio estaba Bárbara Rey, que también había salido con Paquirri. Es decir, se abrían melones, eran constantes por todos los lados. Sean verdad o no sean verdad, sean leyenda, no digo nada. Que si Lola Flores le echó un maleficio a Isabel Pantoja. Vuelvo a insistir, que será leyenda, no lo sé. Digo todo lo que se ha publicado, todo lo que se iba a publicar. La famosa historia del cordón de oro de Paquirri, que a mí me ha llegado a... Bueno, ahorita me dijo que ella tenía el suyo, que Bárbara también tenía el suyo, y que se supone que la viuda también tenía el suyo. Es decir, todo eso era un cúmulo constante de fuente informativa para el mundo del corazón, obviamente. Pero era el salseo con el que, es lo mismo que a los futbolistas, a la gente que le gusta muchísimo el fútbol, pues que alguien tenga un problema en una canilla en la pierna, son portadas. Porque cuando dicen, no, qué simple y demás. Hombre, que una criatura salga diciendo una chorrada, y que me perdone el público en general, de un tema político, chorra el tema político, chorra la chorrada que ha dicho, y se hacen portadas y portadas y portadas con cosas que no le interesan para nada a los ciudadanos en general. Pues por eso cuando a mí me dicen, no, es que la prensa denominada seria, bueno, dicen que la prensa del corazón es de segunda o de tercera, o la del fútbol, digamos, ¿no? Si estamos todos dando lo que quiere el lector. Y el lector de fútbol quiere estar absolutamente al loro de todo, da igual, como si tiene un leve catarro, un portero de segunda. Da igual, si interesa al lector, tú eres periodista y tienes que seguir esa información. Por eso te digo que durante una época aquí se dijo mucho eso de que, bueno, lo ha dicho tal y cual. Cuando la portada mía de Viena, yo solo estaba hablando de una historia de amor, desamor, fidelidad, etcétera, que es a lo que yo me dedico. Pero se carga 2 matrimonios y se carga, ajeno a mí y a mi voluntad, desde luego, y se carga una fusión bancaria entre el Banco Central y el Banesto, empezaron a pensar, anda, pues la prensa del corazón resulta que tiene fuerza. Bueno, pues coincidió así, es decir, yo te juro que yo iba a una historia de amor y desamor, que es de lo que se basa la prensa del corazón, que luego tuvo esas implicaciones terribles y demás, y a partir de ella, pues, en fin. Hay una revista que a mí me llama mucho la atención, la portada. La tengo aquí, está mirando, la tenía por aquí encima, pero no, la debo tener en el cuarto, que fue la muerte de Franco. Llenó toda la revista, o sea, la portada era doble, me acuerdo, no me recuerdo mal, y llenó toda la revista. ¿Hubo alguna imposición del régimen a que solamente se hablara de la muerte de Franco en la revista? Yo entro en Prensa del Corazón en el año 79, con lo cual no te puedo decir anterior. Te puedo contar algo de anterior lo que había en Prensa del Corazón y específicamente de la revista de Minutos. Había terminada la revista en imprenta, había que llevarla a, creo, a lo mejor meto la gambita un poco. Creo que era el Ministerio de Información y Turismo. No me hagas caso, no sé si el Ministerio de Información llevaba esto. Y ahí se veían la revista entera en los famosos ferros, que los antiguos sabrán lo que es. Y entonces se veían las fotos en un color azul opaco, y ahí el censor cortaba por aquí, añadía por aquí, como las obras de teatro, lo que se ha contado obras de teatro, pues en las revistas de corazón también. Y había que retrasar la salida para cortar la foto, que no se viera algo que parecía que tal. Pues imagínate, con esa fórmula, intuyo que los compañeros que entonces eran responsables de Prensa del Corazón en aquel momento, intuyo que habría algo, pero no lo sé, sinceramente. De los famosos actuales que tenemos, que solamente sigues alguno, ¿quién encajaría más en las revistas cuando estabas tú dirigiéndolas? ¿Cuál de ellos encajaría más? Porque podrían sacar más portadas. Mira, es difícil porque, sinceramente, como todo el mundo cambia y demás, estaríamos diciendo o acudiríamos como las batallas del abuelito. Es decir, vale, efectivamente lo que hacíamos antes era reportajes, yo hice la casa de Rafael por dentro, etcétera, etcétera. Cambian los personajes, pero insisto, es lo que el público quiere. Entonces ahora resulta que es una influencer
la que siguen no sé cuántos. Entonces, ahí va el negocio a todos los niveles. El negocio, si la revista ve que una influencer que habla de qué color ponerse las pestañas, yo qué sé, de lo que quieran hablar, me parece bien. Tienen un público enorme, pues entonces a la revista le interesa hablar de la influencer. Pero es que le interesa a las editoriales, por venirme a mi mundo de ahora, donde tú ves las colas que tienen una influencer que escribe un libro, escribe o no escribe, pero bueno, que publica un libro de lo que sea, y las colas son extraordinarias frente a los otros sudando tinta, sacando novelas, sacando demás, que está, y ves cómo pasa todo el mundo por delante de la caseta en la que estás filmando para irse para allá. Manda al público, como en todo. Es decir, yo ahora no te trato de pensar qué personaje me valdría a mí dirigiendo ahora. Yo te digo que si yo tengo que dirigir ahora, necesito 2 días y en 2 días ya te cuento. ¿Y por dónde tiraría? Desde luego no por lo actual, lo que se está haciendo actualmente en Prensa del Corazón, ojo. Pero no por nada, sino porque ya está hecho. Es decir, no digo, yo eso lo digo siempre. Buscaría una fórmula para tirar de otra manera distinta. Es decir, al público lo primero que tienes que hacer es no aburrirlo. Nunca. Es decir, por eso, por favor, leeros estos 2 libros y me habláis después de la novela negra que creéis que es como de siempre. Los tenéis en Amazon, porque ya sé que es de editorial pequeñita, una editorial que es Cosecha Negra de Huelva, y la distribución de editoriales pequeñas sabemos cómo son. Cuando llega una grande mete 60.000 ejemplares. Es un hecho real, ¿eh? 60.000 ejemplares en todas las librerías de este país. Tiene un montón así, cada librería. Las mías no las vas a encontrar al entrar las vas a ver de repente, ninguna novedad y demás. Pero te las vas a perder. Es muy fácil. Cuando llegues a la librería, un asunto muy delicado de Cosecha Negra. Si recordáis mi nombre, mejor. Y las chicas de Licor de Hierbas. Y luego que te lo digan a ti, por favor, si les ha gustado o si no. Lanzamos este guante, es importante la lectura. Hoy en día se ha perdido, las redes sociales han matado los libros, han matado aquella inquietud por aprender, conocer, no solamente en las Rosas, sino a nivel global, a nivel de historia, a nivel de conocimiento, y es el gran enemigo número 1 público, las redes sociales, porque se permiten muchas cosas, en cambio, cuando tú haces cultura o escribes o intentas explicar una historia, te vetan y te cortan, ¿no? Es muy triste lo que está pasando en las redes sociales. Yo hablo por mí en el tema, yo por ejemplo escribo como tú, yo he publicado en Amazon, tengo 17 libros publicados, no son pocos, pero la gente no compra el libro, la gente compra pues mujeres bailando o hombres bailando o diciendo tonterías, sí. Y es muy triste, en una sociedad totalmente vacía. Y la pregunta va sobre esto, ¿no? ¿Cómo crees que ha afectado las redes sociales a la prensa escrita en este momento? Mira, hay un doble problema. Es decir, como todo en la vida, es decir, cuando salió la televisión y los programas del corazón en televisión decían, bueno, esto termina con la prensa del corazón. Y sin embargo, no, se han reutilizado los 2 medios. Sí que es verdad que las redes sociales lo que ha hecho es emponzoñar al cerebro. No yo lo voy a decir y suena fatal lo de emponzoñar como negativo. Bueno, vamos a ver. Ahora funciona el cliqueo. Y el cliqueo consiste en que te ponen un titular de, uy, si tiene usted la uña que tiene un tonito verde, se va a morir en 3 días. Y entonces el morbo y el miedo, vamos dando vueltas a lo mismo siempre. Y entonces cliqueas y ves que empiezan a hablar qué es la uña que tiene, de qué se compone la uña, cuántas uñas tiene el ser humano, de qué se compone íntegramente debajo la piel, 25, mucho más, 50 líneas de texto de pantalla. No te han dicho todavía lo del titular, pero tú ya has cliqueado. Y cuando llegas al final del todo, a la izquierda, en una esquina, ya divertido y tal, pero no está claro de que realmente vaya a fallecer de eso. Bueno, es muy fácil, o sea, los que nos lo están viendo, es muy fácil. Miraros de verdad el titular de todas las historias rápidas, y además los titulares son muy llamativos, te van a tirar el ojo para allá. El problema es que para lo que interesa es que tú cliques, ni que te informes, ni que sea verdad siquiera el tema, pero medios presuntamente serios, ¿eh?
Es decir, no solo 40 digitales perdidos, no, medios también absolutamente serios. Pues esa es la parte terrible en lo que ha llegado. Y ahora te encuentras, pues cuando hay, supervivientes el otro día, y te hacen una pregunta de cultura ya no general, básica infantil, y ves las respuestas que dan. O tú le explicas a uno que no sabe dónde está la Coruña, por lo menos cerca, algo cerca de la Coruña, y dónde señalan y demás. Hay un problema base. Aquí cada gobierno ha pasado haciendo el memo en tema de educación. Todos, los de un lado y los de otro, todos han hecho el memo. Ahora hemos llegado a un momento que solo se estudia la autonomía, su riguito que pasa por aquí, y su puente y 4 prados que hay al lado. Pues como van a saber de nada. Y entonces cuando le dicen, ¿qué ha pasado en España? Yo tengo envidia, yo voy mucho voy a Francia de vez en cuando. Y yo tengo envidia de cómo ellos, la cultura, el arte, todo lo antiguo, tratan de conservarlo. Y cuando vas por Normandía y ves el agradecimiento en nombre de las calles de los generales de Estados Unidos que apoyan a los aliados, de los ingleses, de coño, qué envidia. Aquí el que llega se carga lo anterior. Sea lo que sea lo anterior, a mí me da igual. Derechas, izquierdas o medio pensionistas. Nos cargamos todo. Y si uno pone en la calle Juan, el otro pone en la calle Pepe. Somos el hazme reír de la inteligencia. Pero, hombre, tú te vas a París y tienen el mausoleo de Napoleón. Si hablamos de dictaduras y de puñetas y tal, imagínate lo que es Napoleón. Vale, pues aquí nos cargamos lo anterior, pero es que si pillamos algo que todavía de Viriato, nos lo cargamos también. Y si Adán y Eva estuvieran aquí, se habían cepillado el árbol del bien y del mal igualmente. O sea, somos torpes en vez de ser positivos. Y decir, bueno, esto sería un mamonazo el tipo que gobernó en aquella época. Pero hay obras, hay restos, hay historias que son nuestros, no de él. Ha quedado como resto nuestro, ¿de qué país? Pues todo cargado. Y vas a cualquier país, ya no hablo del típico que, bueno, que adoran su bandera, a mí me da igual, eso ya me da igual. Tiene su cosa también de que aquí a lo mejor había que cambiar la bandera de una vez, cambiarla por otra, para que no diera la opción de recordar que esa bandera la utilizaron un bando nada más. Pues cambiarla y vamos a llevar una bandera que es nuestra, punto, como fijación, que es que yo cuando he ido a Polonia, no, miento, cerca de Cracovia. Bueno, a unas cuevas espectaculares, Eslovenia. Bueno, pues los italianos, yo me he apuntado a los italianos porque la manera de pillar a la guía lo que dijera y demás, ¿no? Americanos, ingleses, tal. Italianos, yo para allá con los italianos. Y me decía un matrimonio mayor y demás que le había dado mucha alegría porque hacía mucho que no veía su bandera. Los italianos. Digo, bueno, y yo esto no lo podría decir en voz alta, ni me sale decirlo además, por ver mi bandera en otro lado. Es triste, no mejor lo ves. Vale, que son todos trapos, sí, pero lo que puede significar detrás, cualquiera, lo de cada cual. Pero, coño, arreglarlo, vamos a ser lógicos, es decir, en vez de tanta bobada y tanta historia, arreglarlo, punto. Que no funciona así, cambiarla. Que el himno no funciona así, cambiarlo, si no es tan grave. No es tan grave, lo que grave es que estemos como estamos. Coño, una unificación de lógica y luego ya cada cual, mira. Yo soy del Reino de León, o sea que fíjate si tengo yo por qué hablar. Tienes toda la razón del mundo. Aquí tenemos, por ejemplo, miles de búnkers abandonados que se están perdiendo. Claro. Hay casas de escritores famosos donde han nacido y se están cayendo. Aquí, por ejemplo, en Cataluña tenemos la casa donde nacieron, por ejemplo, aquí, en Lérida, los padres de Agustina Aragón, porque Agustina Aragón, recordemos que nació en Barcelona y luego se fue a Zaragoza. Y está la casa ahí, está cayéndose la casa. Cuando aquello podría ser un museo para el pueblo y un reclamo para la gente de fuera. Y lo estamos perdiendo todo, no tenemos memoria. Con toda la lógica, tú te significa y dices, bueno, este está hablando del Reino de Aragón. Oh, no, mal, porque nosotros pensamos en sardinas. Este piensa en codillo de cerdo. El otro no sé qué. Pero no podemos ser tan torpes. Es decir, yo me entristece que podamos ser tan torpes. Que cada uno piense lo que quiera.
que unos para acá y otros para allá. Me parece estupendo. Pero la lógica, es decir, aquí en el cambio inmediato que hay que hacer en educación son dos asignaturas, lógica y respeto. Y nada más. Y con esas dos ya tienes una generación abierta a todas las posibilidades. Y luego, lógicamente, pues todo, matemáticas, lo que quieras. Pero tiene que estar la lógica y tiene que estar el respeto. Y en el respeto me da igual que a mí yo no trague a un grupo de gobierno ni a otro, da igual, porque yo lo voy a respetar. Y que ellos me respeten a mí también. Eso es lo que... humano, el respeto, no las ideas, sino el respeto. Exactamente. Pero sobre todo respeto a las ideas del otro, ¿no? O sea que esto hoy en día parece que no se viva o no se sepa hacer, ¿no? O no se ha explicado cómo hacerlo. Pero yo creo que también la culpa no es de la generación de ahora, sino la generación de antes, que no ha sabido explicar ese respeto que nosotros vivimos en las aulas, ¿no? Cuando éramos pequeños. Hablando de aulas, yo pregunta, ¿a ti te ha pasado lo mismo que nos ha pasado a muchos cuando éramos pequeños, que teníamos esa inquietud de saber más que los demás? Y yo, por ejemplo, hablo de mí, me iba a los cementerios a buscar los nombres de las lápidas para luego irme por el pueblo a buscar quién era esa persona, de que había trabajado, lo que había hecho. ¿Has tenido tú ese tipo de inquietud? Mira, yo me crié a trozos en un pueblo de León, en Villanueva del Condado, que está al lado del río Porma, que es el que más ha tenido toda la vida truchas en el norte. Luego ahora saldrán 20 diciendo que es el suyo. No, es el mío, es el Porma, el bueno. En la zona de Boñar, y todo, por poner un poco para que la gente un poco identifique. Yo me tocó hacer un estudio de esos porque yo y mi familia somos un porrón. En Lérida tengo la mitad de la familia, de la rama de mi padre. En Andalucía, en Jaén, en Martos, tengo otro trozo. Y en León, el tercer trozo. Yo soy un cachorro mixto de un hombre de Martos y de una mujer de Villanueva del Condado, León. O sea, imagínate el entramado. Por eso, cuando oigo mi pueblo, mi no sé qué, etcétera, no, yo aquí tal, es que yo soy un desastre de ciudadano, no sé ni para dónde mirar, es decir, yo tengo que tener cariño para abajo, para arriba, para la izquierda y para la derecha, porque tengo de todo desparramo. Entonces empecé un poco, fíjate, por el tema, cuando yo entendí qué había pasado en la guerra civil, ahí fue donde lo que tú dices, de otra manera, pero también es decir, y yo vengo a tener con que mi abuelo de un lado le estuvieron a punto de fusilarle los nacionales, o los que se llamaban ellos nacionales, y en el otro tuvo que huir al monte porque venía a buscarle los rojos. Con lo cual, a mí, ¿qué me vas a contar de un lado o de otro? Pues, es decir, soy la persona, no, es que eso es ser equidistante. Pues llámalo medio pensionista. Pero si tengo una historia aquí y otra historia allí, me sé qué pasó aquí, como me lo han contado, y me sé lo que pasó allí, pues quizá a lo mejor este tipo de ciudadanos somos los más indicados para llevar las cosas con una cierta lógica y respeto también, efectivamente, porque que es una pena que no se haya respetado a una generación de silencio que vino después, que solo tuvieron que trabajar para dar de comer y pedir a sus hijos también que silencio. Ahora ya no hay, afortunadamente no hay ese silencio, pero tampoco hay el respeto. Pido disculpas porque uno de los personajes de mis libros acaba de ladrar. Una de las portadas también que causó también furor y preocupó mucho a los españoles fue en el golpe de Estado, cuando hubo golpe de Estado. ¿Cómo se vivió desde dentro de la revista el golpe de Estado? Pues mira, yo te puedo contar lo que a mí me ocurrió. Yo estaba haciendo un reportaje a Maribí Dominguín, prima de Luis Miguel Dominguín, con quien tuvo una affair sentimental, y estábamos en acá, yo no recuerdo ahora ella, cómo se llamaba su marido en aquel momento. Bueno, estábamos haciendo una entrevista en su casa, en Madrid. Y sonó el teléfono y era su madre diciendo, poner la televisión o poner la radio porque acaban de dar un golpe de Estado en la ESA. Fue lo que nos transmitió ella. Mira, y llamé a la revista y me dijo, entonces dirigía 10 minutos Javier Osborne, y me dijo, veniros para acá, que estamos todos aquí. Así que veniros para acá, claro, del centro a esto que está, para quien conozca Madrid, esto está en la carretera de la playa, donde estaba 10 minutos, pues tenemos que cruzar por todos lados. Pues en aquel momento ya nos encontramos con lecheras, lo que se llamaban lecheras entonces, con el ejército en algunos tramos y demás. Y nos pararon un poquito antes de llegar, nos pararon que abríamos capó y tal y cual. Y nosotros preguntándole a los que nos mandaban parar con el CM colocado y eso. ¿Qué ha pasado?
Decían, no tenemos ni idea. A mí nos han dicho que aquí a revisar y aquí a revisar. Y han soldados pues que están allí como si nos hubiera tocado a los periodistas allí hacer lo mismo. Y llegamos a la revista y ahí empezamos a enterarnos de eso. El significado de aquello no se va a aclarar, no se va a saber, porque hay tantas opciones de que no sea verdad lo que creemos que es verdad y de que sea mentira otras cosas que pretenden que se justificar como verdad, que para qué. Mira, yo sí sé que al día siguiente, y es un dato chorra, curioso, pero al día siguiente, el 24F, había un tema humano, dentro de todo aquello había un tema humano, que era una diputada socialista, Vallbó, no me acuerdo ahora mismo, estaba embarazada de gemelos cuando el golpe de Estado y tuvo que sufrirlo dentro. Al día siguiente, mi fotógrafo y yo fuimos a intentar cubrir, pues eso, la entrevista con ella, de cómo lo vivió, cómo se encuentra, etcétera, etcétera. Entramos, y esto ya lo he contado ya en un libro mío sobre anécdotas de la prensa del corazón. Entramos con el carnet de la Biblioteca Nacional, diciéndonos, tapando la bandera de España, porque estaban rodeados, la primer bloque era policía local, el segundo era policía nacional, y ya en el tercer bloque, ya en el más cercano, era el ejército. Bueno, pues yo pasé los tres, mi fotógrafo cogido el brazo conmigo, yo por delante y tapaba con el dedo gordo la bandera de España, y ahora era un carnet plástico que brillaba diciendo Washington Post, Estados Unidos. Pasamos los tres frentes del S. ¿Eso qué explica? ¿Qué seguridad había, si esa era la del 24, qué seguridad había el día 23 para que pasara cualquier cosa? Es decir, éramos un país que no pasaba más porque no se quería. Es decir, yo te pongo el ejemplo como qué seguridad había cuando el día 24 yo llegara dentro del Congreso de los Diputados con un carnet de la Biblioteca Nacional. Y no, es lo que te puedo contar como anécdota y curiosidad. Entonces, filosofar en general, da igual. La opinión mía no sirve de nada y la información que yo tenga tampoco sirve de nada porque hay 20 informaciones distintas alrededor, que no, da igual. Jesús, si no me falla la información, también es usted de guionista. Yo he estado de guionista, mira, yo nací en prensa como humorista gráfico, en una revista que se llama Chis, que editaba 10 minutos, una revista pequeñita. Y entonces, como tal, había una pareja de cómicos que eran Arenas y Cal, no sé si te suena. No. Eloy Arenas, actor y humorista, que el hijo se llama Eloy Azorín, que es también actor. Y ellos me ficharon para que les hiciera en ratos libres, pues yo estaba trabajando, haciendo calle y demás, para que les hiciera guiones para un programa que se llamaba, pues no sé cómo se llamaba, El Canto un Duro, o yo no recuerdo, fíjate que era un programa económico, yo que soy de letras, pero bueno, les interesa y tal, y estuvieron haciendo el resto del programa hasta que acabó la isla, le hacía gags, unos los cogían, otros no, esto era como freelance, unos sí, otros no. Esa es la parte de guionista. Luego hicimos el guión de una película que no llegó a hacerse, pero entró ya en producción y ahí dijeron que yo era una locura de pasta y tal, y no sé más. Y luego yo tuve que abandonar lo que era escribir porque ya me senté en el despacho a dirigir y ya bastante tenía con aquello. Para acabar, haznos un resumen de todos los años periodísticos, los momentos más buenos y los peores de tu vida. Pues hombre, empezando por el primero es cuando yo empecé a distinguir las personas que había a mi alrededor. Fíjate si empiezo por el principio. Y me di cuenta de que mi padre era negro. Y esa imagen, esa historia la conservo siempre. Pues mi padre era carbonero en León. Y cuando llegaba a casa y lo que yo veía era un ser negro, absolutamente, con los dientes blancos y el blanco de los ojos, nada más. A partir de ahí ya empieza una historia en la cual, digo de los momentos buenos, en la cual pues a mí me llevan a la carbonería, estaba sentado allí mientras se hacían los ovoides, que mucha gente no sabrá lo que es, la presión del carbón se hacían como unas bolas,
y tal. Y después paso otros momentos ya delicados, en fin, pues bueno, estábamos a por uvas. Y mi padre decide que el carbón ya no funciona porque ya empezaba a entrar el gas butano, se adelantan los acontecimientos, traspasa la carbonería y se van a Francia a trabajar. Por eso es mi conexión con Francia. Y se va a Francia a trabajar. Momento bueno, yo con 14 años paso 6 meses en París y voy de una España gris y oscura y llegas a Francia, que yo recuerdo además como llamativo, que en los periódicos salían anuncios de contactos hombres, mujeres, que eso, claro, yo tenía 14 años, creo recordar, estaba en el mejor momento justo para sorprenderme de todo. Y en los Campos Elíseos, mientras mis padres trabajaban y tal, yo me escapaba, me aprendí cómo funcionaba el metro, me escapaba a ver París y demás. En los Campos Elíseos vi por primera vez una puerta que me acercaba y se abría y me separaba y se cerraba. Tú fíjate qué historia te estoy contando. Y un conserje que me echó, me mandó a tomar por ahí de tantas veces que me pilló haciendo la boda. De ahí me escapaba a Montmartre y ahí encontré a un Antoine no sé qué, de Málaga. Él decía que era la resurrección o la reencarnación de Picasso, pues era también de Málaga, y que estaba pintando la plaza de Montmartre para los turistas, cuando la plaza de Montmartre merecía la pena ser visitada, porque ahora todos son mesas de restaurantes, pero en aquella época y demás. Esos son los momentos muy bonitos. Y luego la llegada a Madrid, cuando ya estoy en Madrid y me encuentro trabajando en telégrafos para poder pagar los estudios. Empezamos en periodismo de la forma que te digo, de eso y demás. Me caso, tengo 2 hijos y ya me hago el núcleo aquí en Madrid. Parte positiva, pues lucho como un bellaco y yo hacía un programa de radio por la noche, correcciones de la revista de minutos cuando estaba empezando, luego conseguí que me dejaran hacer reportajes y empezó la fórmula de periodismo. Y aparte de ello disfruté mi vocación absolutamente. Los malos, sí es que no merece la pena. Es decir, ha habido, claro, cosas muy malas, periodísticamente, muy malas, muy malas. Afortunadamente, a nivel personal, no. A nivel vocacional y de periodismo, sí, muy malas. Es decir, yo siempre he dado más a las empresas que las empresas me han dado a mí. Yo creo que ahí está el resumen. Pero creo que casi todos los periodistas. Pues Jesús, ha sido un placer hablar contigo. El gusto ha sido mío. Y Aquí me además, ha sorprendido muchísimo y yo te doy un abrazo, no solamente mío, sino porque mi madre es una gran seguidora de Hola, 10 minutos y empresa, y siempre lo he tenido desde pequeñito delante. Dale una chuchón de mi parte. Y te voy a decir por qué he aceptado la entrevista contigo, que yo digo que no a casi todo el mundo, porque esto es lo mío y bueno. ¿Sí? Pero me sé tu vida. Ah, vale, gracias. No, cuando me dijiste entrevistarme, te sale la vena periodística. ¿Quién es este? Me he estudiado tu vida y me ha emocionado cosas que has contado de tu vida. Y dicho, si al final es igual que yo. Es decir, nos hemos hecho a nosotros mismos. Mal o bien, no sé cómo nos hemos hecho, pero venimos de ahí. Mira, nunca lo he dicho Jesús, yo de esto no gano un duro, lo hago por vocación. No te preocupes, de los libros yo tampoco de momento. Tampoco. Lo hago porque me gusta. Yo vengo del mundo del trabajo de las TEAs de Martorell, me echaron en el 2005 cuando Ya. He trabajado de todo, hasta de cocinero, de vigilante, he trabajado de todo. Y un momento que tuve un susto de azúcar, no subí azúcar, que casi me voy a otro barrio, y dije, se ha acabado, voy a dejar de trabajar. Cerré una inmobiliaria que tenía, por esto lo cerré todo. Claro. Llevo 5 años sin trabajar, así de claro, haciendo lo que me gusta, que es esto, y no lo cambiaría por nada del mundo. Ahora realmente estoy cumpliendo mi sueño. Y yo desde aquí, digo que hay que vivir fuera de la zona de confort, ser valiente. Solamente tenemos una vida. Y lo dicho, Jesús, gracias. Eres una persona entrañable. A y ti. Es un amigo y un canal para cuando quieras estar aquí estamos. Por supuesto. Y cuentas con mi amistad igual. Gracias, David, por todo. Y gracias a los que nos vamos a ver. Mándame el enlace para ponerlo en las redes. Perfecto, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, David.